Bienvenidos vencedores y vencedores a una nueva clase de Misión Riva. Bienvenidos a este encuentro con la historia. En clases anteriores nosotros hemos venido trabajando con una serie de figuras ilustres que son figuras del pueblo. Figuras del pueblo que han sido de una u otra manera cercenados, que han sido de una u otra manera limitados en su actuar conjunto con los sectores populares. Sabemos, por ejemplo, el ideal bolivariano, sabemos del ideal del maestro Simón Rodríguez, de Antonio José de Sucre, de José Félix Rivas, que lucharon siempre junto a un pueblo por un ideal de justicia, de igualdad y principalmente un ideal de libertad. En el día de hoy vamos a tratar un tema bien importante porque tiene que ver con una figura que durante mucho tiempo ha sido o ha tratado de ser excluida de eso que Guzmán Blanco en una época, en un momento histórico, trató de excluir, que era la posibilidad de que estos héroes que nosotros, o que la historia y con su actuar había reivindicado, poco a poco entonces lo fueron rescatando para las élites, lo fueron rescatando para aquellos que triunfaron en la historia, aquellos que de la historia dominante. En ese sentido entonces, un héroe nacional, hoy héroe nacional, Guaycaipuro, fue cercenado de esa posibilidad. Fue cercenado de la posibilidad de aparecer en nuestros textos de historia, como fue cercenado muchos otros héroes, de esa posibilidad de acercarse un poco al pueblo a través de la educación formal. Como estamos entonces ahora en un momento de construcción de historia, o de la nueva historia, entonces nosotros quisimos traer a este héroe nacional llamado Guaycaipuro, que hoy está precisamente en el Panteón Nacional, donde están los héroes nacionales. Esto es muy significativo por lo que le vamos a explicar a continuación. Pero vamos a presentar entonces el tema de hoy. Guaycaipuro. A lo mejor muchos de ustedes han oído hablar de Guaycaipuro, pero no sabemos cuál es su historia en su aspecto más individual, en su aspecto más personal, en su aspecto personal, su aspecto familiar. Vamos entonces a recrear un poco, o a recrearnos la memoria. Algunos a recrear la memoria, otros a saber o a entender o a ver quién era esta figura venerada por el pueblo venezolano, querida por el pueblo venezolano más que venerada, y que hoy es tema de conversación en la clase de hoy. Veamos entonces quién era Guaycaipuro. Guaycaipuro es un cacique de los indios Teques y Caracas. Su principal asiento era Suruapo y Suruapay, en la vertiente de la quebrada de Paracoto. Los Teques es hoy la capital del estado Miranda, y toda esa área de la Gran Caracas y parte de los Teques era el área de influencia del cacique Guaycaipuro. Su hijo mayor se llamaba Baruta, Tiaroa y Caicape el nombre de sus hermanas. Piaramanaco y Quetenme eran su sobrino y su sobrina, además de otros 6. Guaycaipuro era abuelo de un solo nieto. Aquí podemos ver entonces, podemos leer y un poco imaginarnos
las características de la familia de Guaycaipuro. O sea, un hombre con toda una descendencia familiar. Fíjense que tenía un nieto, a pesar de que tenía varios hijos. Esto es importante porque de Guaycaipuro, de su vida familiar, de su vida personal, sabemos poco. Entonces esto un poco nos ilustra, o más o menos nos ilustra, ese entorno de este gran héroe aborigen. Copien esto rápidamente para entonces venir a tratar el caso de las rebeliones de Guaycaipuro. ¿Ante qué se rebela y por qué se rebela? La rebelión. ¿Contra quién pelea Guaycaipuro? ¿Contra quién se rebela Guaycaipuro? Recuerden que los aborígenes o la población aborígene venía de un proceso en donde la discriminación social, la discriminación política y económica no se desarrolla, sino más bien vivía en un estado de justicia, igualdad, de perfecta armonía contra la naturaleza. La irrupción de la conquista española, de la colonización española, entonces comienza a romper con ese esquema evolutivo de la población aborigen. Comienza a invadir sus territorios, comienza a crear entonces estados de injusticia social, de exclusión. Y entonces es en este momento cuando se desarrolla la figura de Guaycaipuro como una figura que va a luchar precisamente en contra de este asalto colonial. Entonces vamos a describir un poco cuáles son los principales elementos, más que los principales elementos, los principales hechos que desarrolla Guaycaipuro contra el invasor español. En primer lugar, lidera la resistencia indígena durante 8 años contra la conquista española. Fíjense ustedes, 8 años de resistencia indígena contra el español. Organiza el ataque contra la explotación de oro en la región, logrando echar precisamente al invasor. En Los Teques se habían conseguido unas minas y entonces el español comenzaba la explotación del oro. Esto provocó sin duda entonces la rebelión o el alzamiento liderizado precisamente por Guaycaipuro y logra derrotar a esta primera entrada española. Copien esto para seguir entonces describiendo un poco cuál es la acción de este héroe aborigen llamado Guaycaipuro. Guaycaipuro también impulsa el levantamiento de las tribus y de los caciques de la región. Estos caciques eran Naiguatá, Guaycamacuto, Aramaipuro, Chacao, Baruta, Paramaconi y Chucuramay. Ejecuta el asalto también a la recién fundada ciudad de Caracas. Fíjense estos nombres, por ejemplo, Chacao y Baruta, fundamentalmente Chacao y Baruta. Baruta era hijo precisamente de Guaycaipuro.
Pero la tradición de esta región de los Teques y la tradición de estos municipios que llevan hoy nombre Chacao y Baruta, fue tradición más bien de lucha, contrario a lo que hoy pasa, donde precisamente en estos municipios pareciera que se concentra la gran fuerza de la oligarquía que lucha contra este proceso de transformación venezolano. Esos nombres tienen que ser reivindicados, esos nombres tienen que ser tomados de nuevo por el pueblo, porque esto precisamente les pertenecen es al pueblo, le pertenecen a esta gente que ha luchado por la justicia, por la igualdad y en contra de cualquier acto de dominación. Copien esto y vamos a la última parte que tiene que ver con la muerte de Guaycaipuro. El indio Guaycaipuro muere heroicamente por la vida, defendiendo a su pueblo contra un asalto español. Esto es, en ese momento se ejecuta o se va desarrollando una persecución contra el indio Guaycaipuro. 80 hombres armados de los conquistadores españoles se trasladan al sitio donde está Guaycaipuro, que está intrincado en las montañas precisamente de los Teques. En ese momento entonces asaltan en la noche la tribu. Al ver que no pueden derrotarlo, al ver que no pueden hacerlo salir del sitio donde estaba, entonces incendian las chozas. En ese momento, cuando Guaycaipuro logra salir de su casa o del asentamiento donde estaba, y es esperado por los españoles, quienes lo asesinan. Bueno, ahí pareciera que es la muerte de Guaycaipuro. Sin embargo, vamos a ver la siguiente diapositiva, donde el cantautor Alí Primera reivindica a esas personas que mueren por la vida, que mueren por un pueblo, que mueren por un sueño. Alí Primera dice en uno de sus cantos que los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y en el desarrollo de la próxima clase vamos a ver por qué Guaycaipuro no puede llamarse muerto. ¿Por qué ese acero que degolló su cuello, ese acero que trató de matar una esperanza de un pueblo, sencillamente no pudo? Ahora más que nunca Guaycaipuro se reivindica ante nosotros, ahora Guaycaipuro más que nunca nosotros nos reivindicamos ante la lucha de este gran héroe aborigen. Copien esto y volvemos entonces para hablar un poco de Guaycaipuro hoy. A pesar de que con la muerte de Guaycaipuro el español logra su objetivo un poco tranquilizar o calmar o invadir y conquistar el territorio, no es menos cierto que la capacidad de liderazgo, la posibilidad de organizar a las diversas tribus como lo hizo Guaycaipuro, permitió que esa lucha continuara. Los españoles por 300 años logran vencer no solamente desde el punto de vista de la invasión territorial, sino también de la posibilidad de sembrar aquí una ideología para la dominación. El hecho de que hoy estemos hablando de Guaycaipuro, el hecho de que se tome el nombre de Guaycaipuro a nivel nacional, donde se reivindican algunos elementos que en lo que viene de la próxima clase o en las clases siguientes del cuarto nivel vamos a seguir tratando, esto es bien significativo. En primer lugar porque
las luchas de ayer, esa lucha de resistencia, es una lucha que hoy se mantiene. Y el triunfo que no pudo obtener Guaicaipuro en ese momento es el triunfo que estamos nosotros destinados a tratar de cumplir. No solamente a tratar de cumplir, yo creo que la misión Risaralda lo dice bien claro. O sea, nosotros necesarios vencer. Vamos a ver por qué Guaicaipuro no ha muerto, por qué Guaicaipuro se mantiene vivo hoy. ¿Cuáles son esos elementos desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la acción que mantienen a este gran héroe aún vivo? Vamos a ver la siguiente diapositiva para recrear lo que yo les estoy diciendo. Guaicaipuro hoy es la figura heroica de los marginados, de los negros, de los indios y de los pobres. Es también símbolo de dignidad, de resistencia y fortaleza, de la identidad regional y también de la identidad nacional. Yo diría inclusive que va mucho más allá, que es también símbolo de dignidad y resistencia de la identidad latinoamericana, de la identidad caribeña. Hay un prócer caribeño llamado José Martín que en alguno de sus escritos se refirió precisamente a Guaicaipuro. Bueno, yo lo he leído en 2 oportunidades. Él decía que con Guaicaipuro, y cuando hablaba de Guaicaipuro hablaba de su dignidad, de su resistencia y también de su fortaleza. Él decía que con ellos debíamos estar, que con los Guaicaipuros y con los Paramaconi, y no con los perros que los mordieron y no con los aceros que los degollaron. Entonces, este gran líder, debido a que la ideología de la dominación, la ideología de la imposición logró triunfar en un momento, estas ideas de nuestro héroe Guaicaipuro se mantienen. Y se mantienen y se van a mantener hasta que nosotros no logremos la victoria definitiva contra esto. Yo les agradezco que copien esto para seguir tratando un poco sobre las características de ese Guaicaipuro en la lucha de hoy. Guaicaipuro se mantiene en el inconsciente histórico de nuestro pueblo, desenterrado un pasado presente de 30 a 50.000 años. Para nadie es un secreto que la tradición aborigen, que las costumbres aborigen aún se mantienen en el pueblo venezolano. Y cuando se habla aquí de inconsciente histórico es que de una u otra manera nosotros sabemos que nuestra sangre, sabemos que nuestros genes, sabemos que nuestra costumbre, sabemos que nuestra historia está profundamente ligada a esta esencia aborigen. Es por eso entonces que hablamos aquí de inconsciente histórico. Hay una plaza precisamente en Los Teques, donde está la figura de Guaicaipuro. Y en esa zona donde están las figuras de Guaicaipuro se van un poco los sectores más empobrecidos, se van a venerar o a estar ahí, a dialogar un poco sobre los quehaceres o sobre su vida diaria. En ese entorno se hizo una entrevista donde se le preguntaba a la gente sobre quién era Guaicaipuro. Y sin duda la gente respondía que eso era un héroe, que eso era un gran guerrero indígena. Y en cualquier parte de Venezuela donde nosotros vayamos, cuando se habla de Guaicaipuro se habla de un héroe indígena, se habla de una gente que resistía, de alguien que luchó contra los españoles. Eso significa que aun cuando trataron de matarlo, aun cuando trataron de apartarlo, aun cuando trataron de cercenar la posibilidad de que siguiera luchando, bueno, en ese inconsciente, en ese adentro de nuestro pueblo, ahí quedó todavía Guaicaipuro. Copien esto y volvemos entonces para tratar lo que tiene que ver con la lucha histórica.
La historia entonces de Guaicaipuro no es solamente la historia de una rebelión contra el conquistador, no es una historia de la rebelión contra el colonizador, sino que es, como les dije antes, es una lucha histórica. ¿Y por qué es una lucha histórica? Porque la ideología de la dominación, la ideología de la sumisión se mantuvo en Venezuela. En Venezuela se cree que a través de una concepción europocéntrica de ver a Europa o ver a los países industrializados como el centro de todo, nos han hecho de una u otra manera sumisos. Nos han hecho de una u otra manera ver que esos son los modelos de desarrollo, que esos son los modelos de crecimiento. Y contra esa cultura de la dominación, contra esa cultura del sometimiento, es la que se lucha precisamente hoy día. De ahí la necesidad, la imperiosa necesidad de reivindicar a estos héroes. Pero estos héroes de un pasado, pero en la Venezuela de hoy también hay muchos héroes. O sea, ustedes, los que están ahí, vencedores y vencedoras, de una u otra manera están haciendo lo mismo. Están tratando de superponerse precisamente a este esquema, a estos modelos de dominación. Pero vamos a analizar un poco la siguiente diapositiva donde se plantea o vamos a reflexionar sobre esta lucha histórica y que tiene que ver precisamente con la lucha histórica de el gran héroe que estamos tratando en el día de hoy. La lucha histórica de Guaicaipuro es una lucha con dignidad y valentía por defender la libertad, los territorios, las costumbres, la familia, la identidad, la verdad, la historia y la vida de los pueblos aborígenes. Nosotros hoy vemos cómo en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se rescatan los derechos indígenas. Y no solamente eso, sino que a nivel latinoamericano, desde México hasta Argentina, pasando por Venezuela, Colombia y los países andinos, este gran movimiento indígena está cada vez agarrando más fuerza, está cada vez tomando más fuerza. Esta es una lucha que aún se mantiene, es una lucha que en el caso nuestro se concreta en los derechos, en la posibilidad de darle rango constitucional a los derechos indígenas. Yo quisiera que ustedes al leer esto reflexionaran un poco allá en el salón de clase. Otra de las luchas históricas de este gran movimiento es la descolonización, es decir, contra el etnismo, contra el racismo y contra la xenofobia. Cuando nosotros hablamos de etnismo, es esa visión que tienen muchas civilizaciones de ver todo desde su punto de vista y que todo lo que no se parezca a ellos entonces es marginal, todo lo que no se parezca a ellos es menos, todo lo que no se parezca a ellos es incultura. Esa concepción étnica, esa concepción de ver todo partiendo de una sola visión, tiene que ser derrotada, tiene que de una u otra manera desaparecer. El otro elemento es el racismo. Ustedes saben que en Venezuela se discrimina. Se discrimina como se discrimina en el resto de países de América Latina, o por el color de la piel, o por las condiciones económicas. Esto fue sembrado precisamente, esto es una idea, esto es una concepción sembrada precisamente por el colón y que tiene que ser erradicada. Lo otro tiene que ver con la xenofobia, pero no la xenofobia de los venezolanos hacia los extranjeros, o la xenofobia de los pueblos aborígenes hacia todo lo que hacia lo que no tiene que ver con ellos. No, es al revés. Es la xenofobia de esos países que se llaman hoy desarrollados, de esos países de concepción imperialista, contra todo lo que no es o todo lo que no se parece a ellos. Cuando nosotros hablamos de xenofobia nos estamos refiriendo precisamente a esa xenofobia.
El otro elemento es contra la sumisión de nuestros pueblos y el miedo a la libertad. Nosotros, los latinoamericanos, los caribeños, y nosotros como latinoamericanos y caribeños no estamos exentos de este elemento. Muchas veces vemos con miedo, vemos con temor la posibilidad de crear y desarrollarnos en un camino distinto, que no sea el camino o el modelo dictado desde afuera. Esto tiene que ser superado. Somos nosotros, desde nosotros mismos, desde adentro, los que tenemos que ir cambiando y pensando en cómo transformar estos elementos. El otro factor es contra el voraz consumismo que destruye el ambiente y nos esclaviza. Ustedes saben que las poblaciones aborigen viven en perfecta armonía con el medio natural, pero el capitalismo es también un sistema que produce, que provoca, o que en su engendro está el consumismo. Es decir, el consumir, el comprar, el consumir, el comprar, y no sabemos ni siquiera por qué, pero hay que consumir, hay que comprar. Y esto, ¿de dónde se saca la materia donde se producen los elementos que nosotros compramos y compramos y compramos y compramos y que a lo mejor no tiene nada que ver con nuestra vida diaria, a lo mejor no tiene nada que ver con nuestra subsistencia? Precisamente de la destrucción del ambiente. Y esto es un elemento que nosotros tenemos que ir analizando. En la medida en que se tome más, en la medida en que se absorba más, en la medida en que se transforme más el ambiente en lo que tiene que ver con los parques forestales, en lo que tiene que ver con los elementos naturales, en esa misma medida nosotros estaremos acabando con el único sitio donde tenemos la posibilidad de vivir. Entonces copien esto y volvemos a la última parte que tiene que ver ya con un contexto más globalizante y más internacional. La otra lucha es contra nuevos conquistadores, contra nuevas formas de colonización y además por la reivindicación de los pueblos oprimidos del mundo. Fíjense esta primera parte, el primer párrafo que habla de la globalización, está entre paréntesis nuevas formas de colonización, está entre paréntesis globalización y algo. Las formas de colonización en la Venezuela contemporánea, en el mundo contemporáneo, no son las mismas maneras que se usaron, o no es la misma forma que se usó en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Aquí hay nuevos elementos, unos nuevos elementos que tienen que ver con la dinámica y tienen que ver con las instituciones que se desarrollaron a nivel internacional precisamente para someter a esos pueblos. Uno es la globalización. La globalización es, crear una sola visión del mundo. Un mundo globalizado con una sola visión, con un solo modelo. Y ese modelo no es precisamente dictado por los venezolanos, no es precisamente hecho por los latinoamericanos, no es precisamente desarrollado por los caribeños y no es precisamente desarrollado por los países oprimidos, sino que esa visión global del mundo es diseñada y es tratada de una u otra manera, ser concretada por estos países industrializados de visión imperialista. Y un ejemplo es el ALCA. ¿Qué significa el ALCA? El ALCA no es otra cosa que los mecanismos para tratar de absorber las riquezas minerales, las riquezas materiales, las riquezas humanas que hoy están en los países de América Latina, pero que como las naciones industrializadas necesitan aún mayor riqueza para mantener ese sistema capitalista absorbente y consumista, entonces lo piensan obtener de nuestras naciones. O sea, no bastaron con 500 años de explotación,
sea, es necesario para ello entonces seguir absorbiendo la fuerza de trabajo y las riquezas naturales que aún se encuentran en nuestro territorio. Ante eso entonces tiene que darse una respuesta, así como lo dio Guaicaipuro en su momento. Y esa respuesta desde Venezuela se está desarrollando, no solamente desde Venezuela, yo decía Venezuela porque hay un planteamiento inicial, pero se está desarrollando de América Latina con el ALBA, la Alianza Bolivariana, precisamente que es la antítesis a esta ALCA, donde la integración tiene que darse no solamente en función de quién obtiene mayores beneficios en una relación, sino cómo hacemos para ayudarnos entre todos y ser un país y ser un continente mucho mejor, mucho más equitativo y mucho más justo. Copien esto y volvemos entonces a hablar un poco sobre la llegada de Guaicaipuro al Panteón Nacional. En la clase, la diapositiva anterior entonces vimos cuál era la lucha o cuál es la lucha histórica de ese héroe llamado Guaicaipuro. Esa es nuestra lucha. Vamos a tratar un poco ahora la llegada de Guaicaipuro al Panteón. ¿Qué significa la llegada de Guaicaipuro al Panteón? ¿Por qué tanto revuelo en Venezuela por la llegada de Guaicaipuro al Panteón? Yo estuve revisando en los textos, en unos libros, quiénes estaban en el Panteón Nacional. Y resulta que en el Panteón Nacional están aquellos héroes que le convenía a la élite política, a la clase dominante, de tenerlos ahí. O sea, como figura, a unos los arrancaron del pueblo, como es el caso de Bolívar. Arrancárselo al pueblo para que el pueblo no se ilustrara, para que el pueblo no se formara en el ideal bolivariano. Y ahí lo secuestraban. Recuerden la canción de Lee Primera que analizamos en clases anteriores. Esa concepción de Guzmán Blanco del Panteón Nacional, donde ahí iban a estar los héroes que la élite le convenía que estuviesen, se rompe con la llegada de Guaicaipuro al Panteón. Bueno, ahí en el Panteón Nacional no había ningún negro. Y no porque los negros no lucharon, no porque los negros no desarrollaron luchas sociales. Ahí no había ningún indio. Y no porque los indios no hayan luchado por la libertad, no hayan luchado por la igualdad, o por lo menos no hayan luchado contra eso. Lo que hemos visto hasta hoy es una historia totalmente distinta a la concepción que Guzmán Blanco tenía sobre quiénes debían y a quiénes debían llevarse al panteón. Vamos a ver entonces algunos elementos que nos van a permitir un poco reflexionar sobre cuál es el significado trascendental desde el punto de vista histórico, pero desde el punto de vista de la realidad social de la Venezuela de hoy, sobre la llegada de Guaicaipuro al Panteón. Veamos entonces la siguiente diapositiva. Guaicaipuro su llegada al Panteón representa la pluriculturalidad y la pluralidad étnica de nuestra unidad nacional. Nosotros nos reconocemos entonces como una nación multicultural. Aquí no hay una sola cultura. Y también reconocemos la pluralidad étnica. En Venezuela hay distintas etnias que tienen una manera distinta, y valga la redundancia, de ver el mundo, pero también hay una forma distinta de vivir con características muy particulares. Pero todo esto dentro de una unidad nacional. No podemos caer entonces en esa concepción guzmancista de que a partir de un modelo, a partir de un esquema, a partir de una visión, era como nosotros íbamos a definir la sociedad venezolana.
El otro elemento es que reivindica las luchas de los movimientos indígenas latinoamericanos y caribeños. El movimiento que lleva a Guaycaipuro al panteón es bien visto por los movimientos indígenas que, como les dije antes, se vienen desarrollando desde México hasta la Argentina. Pero no es bien visto como movimiento, sino que es bien visto porque concreta en el plano real esas reivindicaciones a lo más alto del heroísmo nacional, como es el Panteón Nacional. El Panteón Nacional entonces es tomado con la figura de Guaycaipuro por esas luchas sociales, por esas luchas de los pueblos. Yo les invito entonces a que cuando tengan la posibilidad vayan al Panteón Nacional. Ahí entonces están los restos de los héroes de siempre. No solamente de los héroes que concibió y que concebía la élite o la clase dominante, sino que también ahí van entonces los héroes de las luchas sociales, los héroes de nuestro pueblo. Copien esto para seguir hablando sobre la fuerza que tiene la llegada de Guaycaipuro al panteón. La llegada de Guaycaipuro al panteón también significa la apertura del escenario de los excluidos. O sea, ya tenemos un teatro, ya tenemos un escenario donde nosotros podemos actuar y debemos actuar. Consolida de manera simbólica y eficaz toda la carga histórica de la lucha de un pueblo contra la cultura alienante. De esto ya tratamos anteriormente en algunas discusiones, de todos modos reflexionen y conversen sobre eso. Y consolida la aceptación de un pueblo a todo lo que son sus raíces. O sea, yo les dije que en el inconsciente histórico habían quedado ese gen, esa esencia aborigen. Bueno, la llegada de Guaycaipuro lo que hace es reivindicar esa aceptación del pueblo a sus raíces históricas. Copien esto y vamos un poco a analizar lo que el pueblo ha escrito y lo que el pueblo le ha homenajeado a este héroe nacional. El pueblo venezolano, la cultura popular venezolana ha desarrollado algunos cantos a Guaycaipuro, unos cantos con mucha sabiduría. La profesora Natacha Paredes, ella elaboró algunas estrofas cuando se desarrollaba esta llegada de Guaycaipuro al panteón. Entonces yo quise traerles un poco para que analizaran alguna de estas estrofas de lo que significaba o de lo que significa la llegada de Guaycaipuro al panteón. Entonces el canto se llama Guaycaipuro al panteón. Veamos de qué trata. Que el pelo malo es del negro, indio no es gente, dijeron. Somos mezcla vergonzosa, hasta en la escuela escribieron. Esta historia la inventaron los de la dominación, solo entraban al panteón los que estos han deseado, y por años esta carga el soberano ha llevado. Más que leerlo, por favor reflexionen un poco sobre esto que está escrito en un verso a Guaycaipuro, a la canción a Guaycaipuro. No es mentira que esto de que se habla de que somos mezcla vergonzosa, hasta en la escuela escribieron, eso no es mentira, eso fue dicho y escrito y fue llevado a la escuela por uno de los hombres considerados, uno de las eminencias de la cultura dominante en Venezuela.
¿Quién lo hubiera imaginado cuando en esta nación el soberano ha llevado a Guaycaipuro al panteón? Y que de esto no quede la menor duda, es el soberano quien ha llevado a Guaycaipuro al Panteón Nacional. Sin duda que esta figura de Guaycaipuro es significativa y es un elemento que nos llena de mucho orgullo. ¿Quién hubiese imaginado a Guaycaipuro en el Panteón Nacional? Guaycaipuro es entonces hoy un héroe nacional. Guaycaipuro es reivindicado ante la historia como un héroe nacional. De tanta gallardía, de tanta valentía, de tanta constancia, de tanto talento y de tanta capacidad de organización como cualquier otro héroe. Reivindicamos entonces a Guaycaipuro, o por lo menos tratamos de hacerlo, dedicándole esta clase. Yo quisiera que reflexionaran en sus salones sobre esta figura insigne de la historia venezolana. Bueno, vencedoras y vencedores, llegó la hora de irnos, llegó la hora de despedirnos porque se nos agotó el tiempo. En la clase posterior vamos a hablar un poco sobre identidad nacional, por eso es que es importante que ustedes entonces discutan, ustedes hablen, ustedes hagan sus reflexiones, elaboren sus conclusiones con respecto a esta gran figura de nombre Guaycaipuro. Figura del pueblo, figura de lucha de los sectores populares. Nos vemos en la próxima clase, no se pierdan, ya estamos casi al final y no se olviden de nuestro lema, necesario para nosotros, ahora más que nunca, necesario es vencer. Nos vemos entonces.